Continuando con este video y los métodos de analítica de negocios, vamos a visualizar y vamos a estimar el coeficiente de asimetría. Una de las medidas de posición o de la estructura de una distribución más importantes para la gestión de los riesgos es el coeficiente de asimetría. ¿Por qué? Porque eso determina cuál va a ser el tamaño de las pérdidas que yo voy a tener en la gestión de los riesgos. El coeficiente de asimetría indica la tendencia de los datos a ubicarse a un lado o a otro de una distribución de probabilidad. Cuando nosotros hablamos de dinero, lo ideal es que los datos se ubiquen por debajo de la media de los datos, porque eso me indica que va a tener pérdidas muy bajas. Si los datos se me ubican por encima de una media, entonces las pérdidas que yo voy a tener van a ser pérdidas muy altas. Por ejemplo, aquí en la distribución de asimetría negativa, como su nombre lo indica, eso es negativo para el riesgo, porque voy a tener pérdidas que van a ser muy altas o pérdidas que se van a ubicar por encima de la media. Lo ideal dentro de los riesgos es que las distribuciones de probabilidad por lo menos sean de distribución simétrica o que tengan una tendencia a tener una simetría positiva. Como lo mencioné anteriormente, la distribución agregada de pérdidas es la distribución de probabilidad que arroja las pérdidas asociadas a los riesgos operacionales. Lo ideal es que la estructura de la distribución agregada de pérdidas tenga una distribución de asimetría positiva, esto con el fin de que las pérdidas sean las menores pérdidas. Recordemos que cuando yo estoy construyendo o cuando estoy haciendo la gestión de los riesgos, es necesario tener en cuenta que la frecuencia es el número de eventos de riesgo que yo tengo, por ejemplo, en un día, en una semana, en un mes, en un año, y la severidad es el costo promedio de cada uno de los eventos de riesgo de acuerdo con un espacio temporal. O sea, cuál es el promedio de las pérdidas o cuál es la severidad de las pérdidas promedio para un día cualquiera. Entonces miren que esa distribución de probabilidad con asimetría positiva nos lleva a menores pérdidas. Esto quiere decir que los datos se ubican principalmente por debajo de la media. Si nosotros estimamos el coeficiente de asimetría para los datos, coeficiente de asimetría, entonces podemos observar, vamos a calcular aquí coeficiente de asimetría, mirenlo, aquí está arriba, lo voy a seleccionar completo y le doy enter. Entonces miremos que ese coeficiente de asimetría es 1,10, o sea que es positivo, o sea que los datos tienen una tendencia a ubicarse por debajo de la media. Si nosotros quisiéramos una aproximación de ese coeficiente de asimetría o de estas pérdidas, podría ser con esta grafiquita de gráficos de barras, lo voy a colocar aquí en este lado. Miren que si nosotros asemejamos esto a una distribución de probabilidad, nos podemos encontrar que las pérdidas se ubican siempre hacia menores daticos. Mírenlo, aquí está, o sea, $18,388 este primer intervalo, que tiene un total de 35 datos. Miren este entre 3088 y 358 tiene 31 datos, y miremos que los datos se recargan hacia pérdidas más bajas. Recordemos que esta distribución se va a conocer como la distribución agregada de las pérdidas. Si nosotros traemos, por ejemplo, la transparencia de la distribución agregada de pérdidas, podemos ver claramente que los datos cómo se distribuyen por debajo de la media. Entonces vamos a mirar aquí, voy a bajar un poco para que estos ejes coincidan. Entonces miremos que la severidad va a tener menos pérdidas hacia la cola de la distribución, los datos se van a ubicar con tendencia a estar por debajo de la media. Es importante que tengamos en cuenta que las distribuciones características de la gestión de los riesgos tienen que ser distribuciones de cola larga o distribuciones extendidas, o si no, eso es posiblemente causante de eso es por causa de una mala gestión de los riesgos o por efecto de que haya un evento fitosanitario bastante grande dentro de un cultivo agrícola específicamente. Otro concepto que es fundamental dentro de la gestión de los riesgos es el tamaño de la muestra. En muchos casos
nosotros tenemos que evaluar riesgos asociados a un terremoto. Por ejemplo, en el caso de aseguradoras, la pregunta es cuántos terremotos hay en una ciudad particularmente. Entonces no son muchos. Entonces a veces hay que saber exactamente qué tan relevantes son esos datos para el cálculo de un modelo. Para este caso en particular he tomado la fórmula del tamaño de la muestra, que para este caso particular voy a tomar una desviación donde está el 68% de los datos. Mire que P me determina la confiabilidad con la que yo puedo encontrar los datos en este intervalo anaranjado, y 1 menos P es el complemento. ¿Qué tanto puedo fallar encontrando esos datos dentro de esta distribución de probabilidad? Ya sabemos que el número de datos que nosotros tenemos disponible en nuestra base de datos es 100, y este sigmita que ustedes ven acá va a ser una desviación estándar, porque yo quiero evaluar cuál es la confiabilidad de mis modelos o cuál va a ser el error que voy a encontrar en mis modelos si mis datos se encuentran a una varianza de la media. Entonces vamos a calcular eso. Bueno, es importante también tener en cuenta entonces que si tengo una desviación encuentro el 68% de los datos, pero si el sigma es a dos desviaciones, miremoslo acá, me va a encontrar el 95,5% de los datos. Esto es una relación empírica que se ha probado ampliamente dentro de la estadística. Entonces lo que nos interesa es saber cuál es el error que voy a encontrar cuando quiero implementar un modelo de riesgo para la gestión de los riesgos en una organización. Para calcular el error de cualquier modelo que yo vaya a implementar para la gestión de los riesgos, entonces voy a hablar de este símbolo gamma, voy a hablar de P y voy a hablar de 1 menos P. Recordemos que cuando tenemos solamente un gamma o una desviación estándar, aquí voy a colocar gamma al cuadrado, que es el simbolito que tenemos ahí. Entonces yo le digo 1 al cuadrado. Recordemos que aquí en el P se encuentra el 68,3% de los datos, y la probabilidad de que falle encontrando ese dato es 1 menos 0.683. El número de datos que tenemos disponibles de esta muestra, vamos a contarlos. Vamos a contar los datos que tenemos disponibles. Le doy enter, tengo 103 datos. Entonces vamos a armar la formulita que tenemos disponible para el tamaño de la muestra. Entonces en este caso sería, voy a construir el numerador gamma al cuadrado por 0.683 por 0.317 dividido por un total de 103 datos. Miremos que esto es EK cuadrado, pero yo lo que necesito es encontrar EK. Voy a reducir un poco esta gráfica para poder llevarme los datos para otro lado. Simplemente selecciono todo esto y voy a buscar EK. El EK simplemente es la raíz de este valorcito de acá. Lo cierro, y si esto lo multiplico por 100, también lo puedo representar como un porcentaje, o sea que voy a tener un 5% de error en cualquier modelo que quiera implementar con esos daticos a una confiabilidad del 68% y a un sigma de desviación estándar. Recuerde que esto también es la desviación estándar. Es importante que tengamos en cuenta eso, cuántas desviaciones estándar. Si ya lo quiero hacer para dos desviaciones estándar, entonces recordemos que aquí me da 4. Aquí me va a encontrar el 95,5% de los datos. Esta es la equivocación en la que incurro cuando los datos no están a dos varianzas. Es una probabilidad muy bajita de encontrar un dato en la cola, y los datos van a ser 103. Entonces podemos hacer las mismas fórmulas. Puedo bajar de aquí para allá y puedo bajar este valor de aquí para acá. Miremos entonces que eso baja al 4%. ¿Por qué? Porque en dos varianzas voy a tener
voy a tener una mayor cantidad de datos para construir el modelo. Entonces así sucesivamente, si nosotros vamos ampliando las varianzas, vamos a tener muchos más datos disponibles, no solamente el intervalito en el cual se encierran los datos, sino que puedo extenderme mucho más y tener mucha más variedad de los datos para construir modelos mucho más confiables. Miremos que entre una y dos variables pasé de un 5% de error en la estimación de cualquier modelo del riesgo a un 4% en la estimación dentro en la construcción de un modelo de riesgo utilizando estos datos, y a una confiabilidad de dos varianzas. Miremosla aquí, que es 409, casi 4.1%, y así tenemos en cuenta que el tamaño de la muestra es un elemento importante para la construcción de nuestros modelos. Entonces nosotros siempre nos tenemos que preguntar cuál es la confiabilidad de nuestros datos, o cuál es el error en el que incurro cuando yo monto un modelo teniendo unos datos específicos dentro de mi cultivo agrícola o en la gestión del riesgo para cualquier organización. Otro de los conceptos fundamentales dentro de la gestión de los riesgos y dentro de la estructura de las pérdidas es el valor de pertenencia. Por ejemplo, si yo tengo una distribución de probabilidad donde la media de la edad son 50 y la desviación son 12 años, o sea que puedo encontrar personas entre los 38 y los 62 años, el valor de pertenencia se define como, cuando yo quiero evaluar, por ejemplo, voy a evaluar una persona que tenga 50 años, una persona, perdón, que tenga 60 años. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre los 60 años y la media dividido la varianza? Esto que tengo aquí adentro es el Z, o la variación de los 60 años frente a los 50 años y los 12 años de variación que tiene esta distribución de probabilidad. Si hago este valor de pertenencia, me puedo afirmar con un 70% de certeza de que 60 años hace parte de esta distribución de probabilidad. Este valor de pertenencia es muy útil cuando yo quiero clasificar específicamente un dato dentro de una categoría de pérdidas, si las pérdidas son muy bajas, o las pérdidas son medias, o las pérdidas son muy altas. Entonces es importante tener en cuenta ese valor de pertenencia que nos indica cuál es el grado de pertenencia de un dato a una determinada estructura de datos o distribución de probabilidad. Si nos vamos al Excel, entonces vamos a calcular, por ejemplo, el valor de pertenencia. Vamos a colocar un X, vamos a colocar aquí la media y vamos a colocar aquí la desviación. Todos estos valores ya los tenemos disponibles. Entonces la desviación es 495 y la media es 6,99. La voy a colocar aquí. Entonces, si yo le digo al modelo, decime cuál es el valor de pertenencia de una pérdida de 500 dólares en un día, de 500.000 dólares en un día. Entonces yo puedo decir, tomo el exponencial, abro y cierro el paréntesis, como me dice la fórmula de arriba, menos 0.5 por, abro y cierro y elevo al cuadrado. Aquí en este punto entonces abro y cierro un paréntesis y divido, y aquí arribita en este paréntesis entonces va la media menos el dato que quiero evaluar, que está en E16, el dato de enseguida, dividido la desviación estándar, este valorcito de acá. Si le doy enter, entonces miremos que puedo afirmar con un 92% de certeza de que una pérdida de 500 hace parte de esa distribución de probabilidad. Ahora, por ejemplo, si quisiéramos evaluar la media, por ejemplo, entonces voy a colocar aquí, voy a colocar este dato, tenemos la media, tenemos la desviación, y vamos a colocar igualmente aquí en este dato de entrada la media. Vamos a mirar cuál es el valor de pertenencia de ese valor. Miren que si arrastro por acá la media, puedo afirmar con un 100% de certeza de que la media hace parte de esa distribución de probabilidad. Miren la importancia de lo que es el valor de pertenencia. Si yo hago esto mismo con otro valor que esté muy alejado, vamos a darle uno de 1500. A ver, un dato que esté bien alejado de la media. Voy a colocar de 1.500 dólares.
Si bajo de aquí para acá, miremos que puedo afirmar solamente con un 27% de certeza de que $1.500.000 hace parte de esa estructura de pérdidas o de esa distribución de probabilidad, en donde la media está representada por una pérdida de $699.000 por día. En esta presentación quise hacer una presentación intuitiva de una serie de herramientas estadísticas que nos van a permitir a nosotros una mejor caracterización y modelamiento de los riesgos, en lo que nosotros determinamos como una gestión de los riesgos a partir de eventos fitosanitarios o agroclimáticos que pueden aparecer en cultivos agrícolas o en riesgos de diferente tipo los cuales afectan las operaciones del negocio de organizaciones de diferente índole. Muchas gracias por hacer parte de este video y hasta un nuevo video.